Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Cada uno de ustedes nos da gusto. Estamos contentos, ¿verdad? Con su presencia. Aleluya, en esta mañana. Gloria al Señor. Estamos contentos con la presencia del Espíritu Santo también. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Si el Señor no estuviera aquí, hermanos, vana sería nuestra reunión. Pero porque nosotros lo invitamos, gloria al Señor, ¿verdad? Él está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. En estos momentos quisiera elevar una oración por nuestros hermanos de la alabanza. Gloria al Señor. Hermanos, es un compromiso, es una responsabilidad, es un gozo poder, ¿verdad?, alabar juntamente con nuestros hermanos. Ellos se esfuerzan para poder traer estos himnos, estas alabanzas, gloria a Dios, y motivar, hermanos, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, se unan conmigo y vayamos a Dios en oración y pidamos la bendición de Dios, la unción de Dios, ¿verdad?, sobre el grupo de alabanza, los que están aquí presentes y también el otro grupo de los jóvenes también y de los niños. Vamos a ir a Dios en oración dándole gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de, Señor, venir ante tu presencia y darte gracias, Padre. Darte gracias, Señor, por lo que tú, Señor, estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio, Señor, de cada uno de nosotros, en medio de este lugar, Padre. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, Padre, estamos aquí con el propósito de adorarte, de alabarte, Señor, de rendirte, Señor, aleluya, nuestra vida, nuestro corazón. Padre, te damos gracias por el grupo de alabanza, Señor. Padre, por los diferentes grupos, mi Dios, te rogamos, mi Dios, que tú los sigas usando de una manera especial, Padre. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia, Señor, nos has bendecido, Señor. Cuando anteriormente, Señor, andábamos buscando quien nos ayudara, ahora, mi Dios, tú, Señor, has levantado, Señor, 3 grupos para alabarte y glorificarte, Señor, dentro de tu pueblo, dentro de tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea, Señor, con cada uno de ellos. Padre, les ayudes a seguir adelante. Sabemos, Señor, que es un compromiso grande, primeramente delante de ti y delante de tu pueblo, guiarlos, Señor, en alabanza y adoración. Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse en nuestros medios. Te pedimos una unción especial sobre cada grupo, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguirlos apoyando con nuestras alabanzas, unidos, Señor, con nuestra presencia, Señor, con nuestro ánimo, Padre. Que ellos también, Señor, sean bendecidos juntamente con tu pueblo al adorarte, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así como estamos puestos de pie, hermanos, vamos a continuar adelante y vamos a traer nuestras ofrendas. Vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda, ¿verdad? Aleluya, el Señor nos ha bendecido de tantas maneras, hermanos. Simplemente con el hecho de estar aquí en la casa del Señor es una bendición. Gloria a Dios, ¿verdad? Y por la fuerza, la vida, la salud que nos da, por guardarnos, ¿verdad?, en buena salud física y espiritual. Hay, por tanto, por la felicidad, ¿verdad?, en el hogar, la armonía, la comunión. Aleluya, en el hogar, en la familia. Hay tantas cosas por las que podemos, ¿verdad?, darle gracias a Dios, hermanos. Y en esta tarde, en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios trayendo nuestra ofrenda ante la presencia del Señor. Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de adorarte, Padre. Señor, no solamente con nuestros labios, sino también, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor. Y también, mi Dios santo, Señor, con las bendiciones que tú nos has bendecido. Padre, no ha faltado, nos has bendecido, Padre, de una manera especial, Padre Santo, que hemos podido cumplir con nuestros compromisos aquí en la tierra, Padre. Señor, ahora, Señor, ayúdanos a cumplir con nuestro compromiso contigo, Padre Santo, porque tu palabra nos enseña que debemos de traer, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, a la alfolí, para que no falte alimento
alimento en tu casa. Padre, hay muchas cosas en las que, Señor, tú deseas, quieres, Señor, que podamos usar estas ofrendas, pero necesitamos, Señor, que te muevas en el corazón, Señor, de cada persona. Padre, y ponga, Señor, en su corazón, Padre, lo que va a traer a presentar delante de tu presencia. Bendice, Señor, como lo dice tu palabra. Señor, bendice al dador alegre, que nadie dé porque necesidad, Señor, ni por tristeza, Padre, sino por gozo, alegría y agradecimiento. En el nombre glorioso de Jesús te damos la gloria y la honra. Bendice esta ofrenda en el poderoso nombre de Jesús. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace. Amén, gloria a Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras. Y amén. Como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén, aleluya. Alabado Dios seas para siempre. Gracias, Padre. Aleluya. Así puestos de pie, hermanos, vamos a orar por algunas necesidades. Solamente levante su mano. Yo sé que hay necesidad, ¿verdad? En su hogar, en su casa, en su familia, ¿verdad? En su trabajo. Vamos a orar, hermanos. Dios escucha la petición. Así es de que así puestos de pie, cerrando nuestros ojos, si gusta cerrarlos, si no, ¿verdad? También levante sus ojos al cielo y adore a Dios, alabe al Señor. Amado Dios, en estos momentos, Padre, Señor, presentamos, Señor, cada petición, Señor, Padre, de cada persona, Padre. Tú la conoces, mi Dios, porque tu palabra dice que antes que esté la palabra en nuestros labios, Señor, tú ya la sabes toda, Padre. Señor, pero te agrada, mi Dios, que vengamos ante tu presencia, porque tu palabra dice, Señor, que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca, se le abre. Padre, gracias, Señor, porque estamos tocando, Señor, la puerta de la gracia, Señor, tuya, Padre. Señor, te pedimos, mi Dios santo, que, Señor, tú escuches cada petición, Padre, que sale de cada corazón, Padre. Señor, tú la conoces, Señor. Hay personas enfermas, Padre, hay personas en el hospital, hay personas, Señor, desanimadas, Padre, hay personas, Señor, que necesitan, Señor, Padre, una toque de parte tuya, mi Dios. Padre, te las ponemos en tus manos, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Levanta a los caídos. Anima, Señor, a los desanimados, Padre. Trae a tus pies a los que están extraviados. Padre, entre ellos están nuestros familiares. Padre, libra, liberta, rompe cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tu palabra nos dice que el que pide, recibe. Padre, estamos pidiendo y estamos recibiendo en este momento la petición de nuestro corazón, Señor. Estamos recibiendo la contestación en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos, en unos minutos. Gloria a Dios. Queremos invitarlos a que los domingos por la mañana nos acompañen, ¿verdad? A las 9 de la mañana. De en adelante aquí vamos a estar, ¿verdad? Orando, gloria al Señor, todos los que les sea posible venir, ¿verdad? A esa hora, gloria al Señor, aquí estaremos orando. Gloria a Dios, en los domingos por la mañana. Así es de que si, ¿verdad?, puede apartar un tiempecito, véngase temprano, ¿verdad? Que estaremos orando por las necesidades y para que el Señor pueda bendecir el servicio, hermanos. Pueda usar los maestros, gloria al Señor. Prepare el corazón de los que vamos a oír y a escuchar la palabra de Dios y que nos dé las fuerzas para poder
poderlo poner en práctica. Así es de que, hermanos, ¿verdad? Están todos invitados. Todos los domingos a las 9 de la mañana vamos a dedicar aquí al altar, hermanos. Aquí en el altar, gloria a Dios, ¿verdad? Si gusta hacerlo en su banca, pero es mejor pasar al altar, gloria al Señor, y hablar con el Señor. También, ¿verdad? Queremos invitarlo para que hoy, en este día, ¿verdad? En la tarde vamos a comenzar un nuevo servicio a las 6 de la tarde, hermanos. Gloria al Señor. Así es de que los invitamos a cada uno de ustedes. Esta es una decisión, ¿verdad? Que podemos sentir la necesidad de poder abrir un servicio más. Hermanos, a veces hacemos las cosas, ¿verdad? Rapidito, a veces no hay tiempo de testificar, a veces no hay tiempo de cantar un canto especial, a veces no hay tiempo, ¿verdad? De orar por los enfermos, ¿verdad? Porque todo lo queremos hacer, ¿verdad? Rapidito. Así es de que ¿verdad? El concilio, gloria al Señor, ¿verdad? Uno de los concilios son uno de los que estarán aquí presentes, gloria al Señor, porque, ¿verdad? Fue una decisión, una necesidad que pudimos ver los del concilio, y vamos a respaldar esta actividad también, gloria al Señor. Así es de que, hermanos, les invitamos ahora en la tarde, a las 6 de la tarde, véngase, traiga a la familia, vamos a gozarnos, aleluya. Va a haber tiempo para testimonios, cantos especiales, prepárese, ¿verdad? Con un canto especial, con un testimonio, si hay necesidad, vamos a orar por sus necesidades. Así es de que, hermanos, hay, ¿verdad? Tiempo suficiente, gloria al Señor, y le invitamos esta tarde a las 6 de la tarde. Aquí los esperamos, gloria al Señor. Ojalá y verdad les sea posible estar aquí con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Los miércoles a las 6:30 tenemos oración también, hermanos. Así es de que no se los olvide, eso ya ha estado establecido por mucho tiempo. Así es de que, pues yo creo que ya lo sabemos, solamente nos falta estar presentes, gloria al Señor, aleluya. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Hechos, al libro de los Hechos, el capítulo 3, versículo 19. Así pueden permanecer sentados, hermanos. Solamente voy a dar lectura a este versículo de la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado Dios, Padre, nos presentamos, Señor, ante tu presencia, pidiendo, Señor, la asistencia, la iluminación, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, en nuestro caminar contigo, Padre. Señor, que en estos momentos tú, Señor, nos santifiques. Padre, santifiques nuestros oídos, santifiques, Señor, nuestro corazón, santifique, Señor, mis labios. Padre, que todo lo que se haga y se diga sea, Señor, para edificación. Padre, sea de exhortación, sea, Señor, de fortaleza. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Estábamos mencionando, hermanos, de que todo lo que Dios creó, lo creó con el propósito de que tuviera cambios, tuviera, verdad, pudiera crecer. Si vemos, verdad, las flores crecen. Dios las hizo con ese propósito de crecer, de multiplicarse. Si vemos, verdad, los árboles no se quedan chiquitos.
si vemos los animalitos, también, ¿verdad? Todo tiene un motivo, el por qué crecer, hermanos. Todo tiene un motivo. Y esto incluye también a los hijos de Dios. Hay muchas plantitas, ¿verdad? O animalitos, o cosas creadas que no cumplen con el propósito de Dios de crecer. Ha habido, ¿verdad?, ocasiones cuando niños, niñas, o aún a veces, como le digo, ¿verdad?, las plantas no se desarrollan con el propósito con el cual fueron creados, de crecer y de multiplicarse. Hay palabras sinónimas de la palabra arrepentirse. Quiere decir afligirse, quiere decir compungirse, quiere decir apesadumbrarse, quiere decir dolerse, quiere decir también lamentarse. El apóstol Pablo dijo: arrepentíos. Arrepentíos es una palabra clave. Nadie que no se arrepienta puede entrar en el reino de los cielos. Nadie. La primera cosa que una persona debe de hacer para entrar en el reino de los cielos es arrepentirse. Pero el apóstol Pablo no solamente dijo arrepiéntanse, sino dijo también conviértanse. Arrepentíos y convertíos son dos palabras diferentes que en muchas ocasiones nosotros, los creyentes, los cristianos, no sabemos la diferencia. Y a veces porque no sabemos la diferencia, las confundimos. Pero las dos palabras son muy diferentes. Arrepentirse tiene que ver con la mente. Cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera, ¿verdad?, de cómo nos hemos comportado. Arrepentirse es un cambio de mente. La persona que se arrepiente tiene que cambiar su manera de pensar. No puede, no debe y no es de acuerdo a la palabra de Dios que una persona que se arrepiente siga viviendo una vida como cualquier otra persona, un mundano, una persona que no conoce a Dios en el perdón de sus pecados. Arrepentirse quiere decir cambiar nuestra manera. Se imagina, hermano, hermana, si el Señor, ¿verdad?, no nos permitiera haber cambiado nuestra manera de pensar. Pero por la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar al leerla, al entenderla. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si yo leo y entiendo la palabra, pero no la hago? De nada me serviría. El apóstol Santiago dijo, en la epístola de Santiago dijo, no ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La palabra tiene que tener otra función, tiene que tener otra manera, otra manera de trabajar en el creyente. Dice la palabra de Dios que aún hasta el enemigo cree y tiembla. No es suficiente con arrepentirse, hermanos. Claro, nuestros pecados son perdonados, gloria a Dios.
Es el primer paso, pero hay otro segundo paso que es muy importante en la vida del creyente. Y a veces lo ignoramos. A veces no le ponemos, ¿verdad?, la atención debida. Y la segunda palabra es convertíos. Convertíos. ¿Qué quiere decir convertirse? Convertirse quiere decir mudarse. Dijo el apóstol Pablo que nos debemos de quitar el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Debemos de quitarnos las malas, nuestras prácticas que no agradaban a Dios. Convertirse quiere decir mudar, cambiar, transformar. Esa es una palabra clave, hermanos. Porque se usa mucho en la palabra de Dios. Y transfigurar, transformar. Convencido. Hay personas, hermanos, dentro de las iglesias que están convencidas. Como lo estaba mencionando, ¿verdad? Hay personas que les encanta escuchar la palabra de Dios. Hay personas, ¿verdad?, que les gusta que les hable uno de la palabra de Dios. ¿Verdad? Les cae muy bien. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas de esas personas no se han arrepentido. Siguen viviendo una vida pecaminosa, una vida, ¿verdad?, que no agrada a Dios. En la vida antigua. Andando, ¿verdad?, en lugares que no son agradables a Dios. Y no quiero poner mucho tiempo porque nosotros que venimos del mundo sabemos de qué estamos hablando. Una vida pecaminosa, una vida desagradable delante de Dios. Les gusta, están convencidos, ¿verdad? Están convencidos de que es la palabra de Dios. Les encanta, ¿verdad?, que les hable uno de las cosas de Dios. Se sienten a gusto, vienen a la iglesia, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, se portan hasta veces como cristianos. Pero ¿sabe qué, hermano? Al salir de la iglesia van y viven una vida igual como la que vivían anteriormente, o como la que nunca, ¿verdad?, como la que nunca han dejado. Y nosotros que venimos, ¿verdad?, de la religión más reconocida, ¿cuántas veces, hermanos, no íbamos a la iglesia? Oíamos, ¿verdad?, el mensaje de la palabra, y al salir de la puerta, hermanos, ahí nos juntábamos, o después de que salíamos nos juntábamos, oiga, y allá le dábamos vuelo a la vida vieja. Comenzábamos una vez más, ¿verdad?, a juntarnos con nuestros compañeros, ¿verdad?, nuestros vecinos. Oiga, y ahí, ¿verdad?, se hacía el borlote, hermanos. Invitábamos, ¿verdad?, a diferentes personas, familiares, conocidos, compadres, comadres, amigos. Y después de haber ido a la iglesia, hermanos, estábamos envueltos en las cosas de las tinieblas, en prácticas que no agradaban a Dios. Cosas, ¿verdad?, que a nuestros oídos no deberían de oír. Cosas que nuestros ojos no deberían de ver. El creyente, hermanos, es una persona que es celoso de las cosas de Dios. Pero nosotros vivimos, ¿verdad?, en ese tiempo. Éramos simpatizadores del evangelio, pero no convertidos. Hasta que el Señor nos alcanzó y nos hizo reconocer que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y el apóstol Pedro dice: arrepentíos, ¿verdad? Y esto Pedro lo mencionó por la razón de que había hecho un milagro. Dios había hecho un milagro por medio de Pedro y de Juan cuando fueron, ¿verdad?, al templo a la hora de la oración.
Y ahí había una persona mendigando, un pordiosero pidiendo dinero. Y Pedro, ¿verdad?, se acercó a él. Y el pordiosero, ¿verdad?, pues estaba esperando que le diera alguna limosna. Pero Pedro le dijo: sorry, I'm broke. I'm broke, no tengo dinero, perdóname, no tengo dinero. Dice: pero tengo algo mejor que darte. Algo mejor que darte. Y el pordiosero, oiga, pues, ¿qué cosa me va a dar que sea mejor que dinero? No, oiga, lo agarró de sorpresa. Le dijo: no tengo oro ni plata que darte, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, y aquel pobre hombre, ¿verdad?, después de que había estado paralítico tanto tiempo, hermanos, pudo, aleluya, el poder del Espíritu Santo vino y lo llenó de poder. Sus pies se le enderezaron. Aleluya, dice la Escritura que saltó el paralítico. Aleluya, saltó alabando y glorificando el nombre de Dios, porque algo mejor que dinero y plata le había dado el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Dice la Escritura que entró alabando al templo, alabando y glorificando el nombre de Dios, alabando, danzando, brincando, adorando a Dios. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad?, cuando Dios hace un milagro en la vida de la persona. Hubo un cambio en su cuerpo. Gloria al Señor. Hay personas que van a la iglesia, me imagino entre ellos en algunas iglesias cristianas, evangélicas, que están convencidos, les gusta venir a la iglesia, les gusta escuchar la palabra de Dios, les gustan los cantos, pero no han entregado su corazón a Dios todavía. Todavía siguen viviendo una vida mundana, una vida de pecado. Todavía siguen viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, aunque el Espíritu Santo les ha hablado. Pero son simpatizadores. No se han arrepentido. Cuando la persona se arrepiente, hermanos, gloria a Dios, hay algo diferente. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Lucas capítulo 19, versículo 37 al 38, dice la palabra de Dios que venían con Jesús una multitud grande, ¿verdad? Oiga, y Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan a la ciudad que está adelante y desaten un pollino y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿para qué lo desatas?, díganle nada más que el Señor lo necesita. Aleluya. Y cuando fueron los discípulos y trajeron el pollino y sentaron a Jesús sobre el pollino, dice la Escritura que una grande multitud venía detrás de Jesús. Y esa multitud, hermanos, gritaba, cortaba ramas de los árboles, cortaba a ramas de las palmeras y las ponía, ¿verdad?, por donde iba a pasar el Señor Jesucristo, montado en el asno. Y esta multitud, hermanos, oiga, alababa y glorificaba el nombre de Dios. Hosana, Hosana, dice la Escritura: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Gritaban, alababan a Dios, se gozaban, porque el Rey de Reyes estaba haciendo su entrada triunfal a la Jerusalén en un pollino. Y estas personas, estos discípulos, la multitud gritaba: bendito el Rey, decían, que viene en el nombre del Señor,
paz en el cielo y gloria en las alturas. Se gozaban, hermanos. Se gozaba esta gente de poder mirar a Jesús, al Rey. Lo clamaron el Rey, hermanos. Le dijeron, bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús. Se gozaban. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Estos simpatizantes, estas personas convencidas, unos días después le dieron la espalda a Jesús. Le dieron la espalda a Jesús. Y cuando Jesús estaba ante Pilato para poder ser, ¿verdad?, para que la palabra de Dios se cumpliera, de que iba a ser crucificado, Pilato, él no encontró ninguna falta en el Señor Jesucristo y quiso soltar a Jesús, ¿verdad? Porque sabía que por envidia lo habían traído ante Pilato. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 20. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos los mismos que anteriormente habían dicho, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, los mismos, ellos gritaban a Pilato, crucifícale. Crucifícale. Pilato quería dejar libre a Jesús porque no encontró ninguna falta en él. Pilato les dijo, ¿a quién queréis que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y no quisieron que soltara a Jesús. Al contrario, gritaban. Esa misma gente que gritaba anteriormente, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, ahora gritaba, crucifícale. Así es la vida de toda persona que no ha entregado su vida al Señor. Primeramente, ¿verdad?, alaba a Dios, glorifica a Dios, se siente contento, alegre, ¿verdad? Se siente que está la presencia del Señor cerca, pero después cuando sale y se envuelve en aquellas, ¿verdad?, con aquellas actividades que no agradan a Dios, comienza en cierta forma con sus hechos a decir, crucifícale, crucifícale, con sus hechos, con su vida. Está gritando, crucifícale. Son personas que solamente simpatizan con el Evangelio. Son personas, ¿verdad?, que no han entregado su corazón al Señor. Tenemos otra persona que también, ¿verdad?, simpatizó con el Evangelio. Estos son casos en la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros podamos saber y entender, ¿verdad?, lo que debemos de hacer. En el libro de los Hechos, el capítulo 26, versículo 28, tenemos ahí al apóstol Pablo ante el rey Agripa. Y Pablo, ¿verdad?, defendiendo su fe, defendiendo, ¿verdad?, el Evangelio, él comparece ante el rey Agripa y le explica, ¿verdad?, la razón, el por qué están allí. Lo mandaron ante Agripa y también ante Festo y no encontraron ninguna falta en él. Festo le dice, si no hubieras apelado al rey Agripa, al gobernador, dice, ya te hubiera soltado, pero porque apelaste, ¿verdad?, ante la autoridad mayor, vas a tener que ir. Y cuando estaba ahí ante Agripa, ¿verdad?, Pablo le expuso la razón por qué estaba allí. Pero cuando Agripa escuchó, le dice, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y en el versículo 28, Hechos 26, 28, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, muchas personas que están dentro de las iglesias no han
todavía entregado su corazón porque no han escuchado la voz del Espíritu Santo persuadiéndolos a que se arrepientan. El apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Le dice, yo quisiera que te convirtieras al Señor, pero no, ¿verdad?, en la forma que yo estoy con estas cadenas. El rey Agripa le dice, por poco. Hay mucha gente que va a las iglesias evangélicas que no han entregado su corazón a Dios. Son simpatizantes, son admiradores del evangelio. Se sienten a gusto, contentos, pero por poco y se convierten. Ese por poco, hermanos, no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Ese por poco y se convierten, hermanos, es la llave para entrar en el lugar de tormento. Necesitamos arrepentirnos. Gloria al Señor. En el libro de Juan, el capítulo 6, Jesús, después de haber hablado a sus discípulos, a Jesús lo seguía mucha gente, hermanos. Y después de celebrar la cena del Señor, el Señor Jesucristo le habla a la multitud, ¿verdad? Y les dice, ustedes necesitan el pan de vida. Y les dice, bueno, el pan de vida ya nos los dio Moisés. Dice Jesús, no, el verdadero pan de vida es el que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que comiere mis carnes no tendrá hambre, y el que bebiere mi sangre no tendrá sed jamás. Oiga, eso les cayó como una cubetada de agua fría, porque ellos dijeron, bueno, ¿y quién? ¿Cómo está eso? No entendieron lo que Jesús, ahora por el Espíritu Santo, nosotros sabemos qué es lo que quiso decir Jesús. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, muchas personas le dijeron a Jesús, tú estás fuera de sí. ¿Cómo es que tenemos que comer tu carne? ¿Cómo es eso que tenemos que beber tu sangre? Le dice Jesús, el que no comiere mi sangre, el que no comiera mi carne y bebiere mi sangre, no tiene parte en el reino de los cielos. Nos dice la palabra de Dios, si gusta buscarlo allí, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Nos dice la palabra de Dios que muchos de sus discípulos le dieron la espalda a Jesús. Muchos de sus discípulos le dieron la espalda a Jesús porque no pudieron aceptar lo que Jesús les estaba enseñando y diciendo. Después, a Juan 6, 66. Después, desde entonces, bueno, voy a leerlo desde el 60 para que tengamos un poquito más de conocimiento. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque si vieres al hijo del hombre subir de donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, la gente, hermanos, se emocionaba cuando escuchaba a Jesús. Les encantaba estar con Jesús, ¿verdad? Iban al desierto y dedicaban días allí escuchando a Jesús predicar. Pero también muchos de ellos, hermanos, no pudieron, ¿verdad?, enfrentar la verdad.
de que tenían que arrepentirse. Y se devolvieron muchos de sus discípulos, le dieron la espalda a Jesús. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos habla la verdad, dice Jesús, la verdad, dice Jesús, la palabra que yo os hablo es verdad y es vida. Muchas personas no pueden digerir la palabra de Dios, no pueden tragar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Cuando oyen la palabra de Dios les ofende. Hay personas, ¿verdad?, que han dicho dentro de la congregación, alguien le dijo al pastor de lo que yo ando haciendo, alguien le dijo al pastor que yo andaba con los amigos, alguien le dijo al pastor que yo andaba en el baile, alguien le dijo al pastor que yo, ¿verdad?, que yo me andaba emborrachando, alguien le dijo al pastor que yo andaba en otros pasos. Pero no, hermanos, es el Espíritu Santo que le habla a la persona, lo redarguye y lo reprende para que se arrepienta. Para que se arrepienta de su pecado y se vuelva a Cristo Jesús. Arrepentíos, dice el apóstol Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Muchos dejaron a Jesús, no quisieron seguirle. San Juan el Bautista reprendió, y aún Jesús también reprendió a muchos simpatizantes, a muchos que admiraban la doctrina de Jesucristo y la doctrina de la verdad de Juan el Bautista. Y entre ellos venían algunos fariseos y saduceos, y Juan el Bautista les dice: generación de víboras, a los saduceos. Dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Antes hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, se mira por los frutos, por el cambio que hay en la persona. Porque es un arrepentimiento no solamente de mente, sino de corazón y de vida. Hay un cambio en la persona cuando la persona se arrepiente. Juan el Bautista los reprendió y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay personas como los saduceos y los fariseos que les encanta oír palabra de Dios, pero no se arrepienten, no le entregan su vida a Dios, no le piden perdón por sus pecados. Les tienen un pie dentro de la iglesia y un pie afuera de la iglesia. Viven una vida doble. Personas que simpatizan con el evangelio. Ahora vamos a ver personas, ya vemos las personas que simpatizan, vamos a ver las personas que se arrepienten de sus pecados y aún hasta se bautizan. Pero hay un problema, y el problema es de que no se han convertido. Hay diferencia entre arrepentirse y convertirse. Muchas personas se arrepienten, pero no se convierten. Por algo dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y convertíos. Es el segundo paso de la vida cristiana. No es suficiente, hermanos, para agradar a Dios estar convertidos, porque el que no se convierte sigue viviendo, aunque es cristiano, aunque es hijo de Dios, aunque sus pecados le han sido perdonados, pero no lleva una vida santa, agradable a Dios. Todavía quiere seguir viviendo en la vida doble. Algo está pasando en la vida de esa persona. Aunque se ha arrepentido, aunque, ¿verdad?, ha cambiado su manera de pensar, pero no ha cambiado su corazón todavía. No ha cambiado su corazón. El evangelio, hermanos, tiene que tener un efecto en el corazón. Vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 8.
Si gusta buscar en el libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 12, vemos ahí a una persona que creyó, una persona que se arrepintió, una persona que se bautizó, pero no se convirtió. Hay creyentes, hay personas dentro de las iglesias que no se han convertido todavía. El propósito de Dios para con toda la creación, hermanos, es de que haya un cambio en todo lo que Dios creó. Imagínense si todo permaneciera igual, hermanos, en la creación. Como lo dije, las plantas, los animalitos, ¿verdad? Todo, las estrellas, el sol, la luna, todo tiene un cambio, hermanos. Las estrellas tienen un cambio. Todo tiene un cambio. Porque ese es el plan de Dios. Las flores, las plantas, cuando plantamos, todo tiene un cambio. Y el creyente, el Hijo de Dios, tiene que haber cambio también. No puede vivir una vida pagana. Hay personas, hermanos, que han entregado su vida a Dios. Bueno, han entregado su mente, por decirlo. Se han arrepentido y se han bautizado, pero todavía no quieren dejar la vida pasada. Son unas personas, hermanos, ¿verdad? Como que están incapacitados, están lisiados, como el cojo que estaba en la puerta del templo de la Hermosa. Estaba allí en la puerta, el cojo, pero Pedro le dijo: levántate. Y eso es lo que hace falta a muchos creyentes todavía, que se levanten. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Gracias, Padre. Se habla de este hombre que era un mago y tenía, ¿verdad?, a la gente atónita con sus artes mágicas. Cuando llegó Felipe el evangelista y comenzó allí en Samaria a predicar el evangelio de Jesucristo, dice la palabra de Dios que muchos se convirtieron a Cristo, muchos creyeron en Jesús, muchos se convirtieron a Cristo, creyeron en Jesucristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Era un avivamiento tremendo, hermanos. Había, verdad, gente entregándose al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, el mago, el que tenía a toda la gente de Samaria atónita con sus artes de magia, y se hacía pasar por alguien, ¿verdad?, importante, que él era el gran poder de Dios. Cuando este mago oyó a Felipe, que predicaba el evangelio, y a Jesucristo, también el versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó. Este mago, hermanos, era una persona que había creído en Jesucristo, era una persona que se había bautizado en el nombre de Jesucristo. Dice: y habiéndose bautizado también estaba con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba boca abierta, porque miraban, ¿verdad?, este mago miraba cómo
por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había venido, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí se descubrió el cake, hermana. Ahí se descubrió. Su corazón no había habido ningún cambio. En su mente hubo un cambio. Creyó y se bautizó. Pero en su corazón estaba igual de pecaminoso. No había habido un cambio. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Qué buen deseo tenía, pero su corazón no estaba buen delante de Dios. Muchas personas tienen buenas intenciones dentro, ¿verdad?, de la casa de Dios, pero a veces, ¿verdad?, lo hacemos por vanagloria, a veces por ganancia, a veces porque queremos, ¿verdad?, que la gente sepa qué hicimos o cómo lo hicimos. Eso revela nuestro corazón. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tiene que haber un cambio. El Señor Jesucristo dijo: por el buen árbol, por sus frutos se conoce. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto, hermano, del Espíritu Santo? Lo tenemos en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Gloria al Señor. Este mago pensaba, hermanos, en su corazón hacer negocio. Quería quedar bien. Creyó, se bautizó, pero su corazón no estaba bien delante de Dios. En el libro de San Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 19. Primero de Juan capítulo 1, versículo 2, 19. Cuando lo encuentre puede decir amén. Gloria a Dios. Ahí vemos, hermanos, también, aleluya, que muchas personas estaban dentro del grupo de creyentes. Pero hubo un tiempo cuando hubo, ¿verdad?, un desacuerdo. Pero por no estar afirmados en la palabra de Dios, salieron de ese lugar. Y el apóstol Juan, dice en San Juan 2:19. Bueno, voy a leer el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Las personas, hermanos, cuando no se han convertido, cuando no ha habido una base sobre el cual estén parados dentro de la iglesia, cualquier cosa los va a mover. Necesitamos afirmarnos en la palabra de Dios. Necesitamos crecer
en la palabra de Dios. Necesitamos crecer en nuestra vida cristiana diariamente. Porque si no, hermanos, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. No vamos a poder crecer. El gusanito, la verdad, el gusano de seda, es un gusanito que se arrastra por la tierra. Pero llega el tiempo, hermanos, cuando ese gusanito hace un capullo, ¿verdad? Y allí en el capullo está pasando por un proceso de transformación. Un proceso, ¿verdad? En el cual cuando sale del capullo ya no sale arrastrándose, sale volando. Sale, ¿verdad? Libre. Volando por entre, ¿verdad? La atmósfera. Hay un proceso cuando este animalito forma su capullo. Dentro del plan de Dios, cada cristiano, hermanos, antes nos arrastrábamos, el diablo nos traía, ¿verdad? Arrastrándonos, nos traía trapeando con nosotros, nos traía, aleluya, ¿verdad? Haciendo cosas con nosotros como Él quería. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando nuestros pecados fueron perdonados, gloria al Señor, cuando, ¿verdad? El Señor, la palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida, hay un cambio en la vida de la persona. Hay un cambio. Si no hay cambio, hermanos, está perdiendo el tiempo. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente, del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo: arrepentíos y convertíos. Un cristiano que no se convierte, hermanos, es un cristiano enano. Es un cristiano que tiene deficiencias. Es un cristiano que no crece. Es un cristiano que no se desarrolla. Es un cristiano que no está dando frutos. Es un cristiano que está incapacitado. Tiene que haber un cambio, una transformación. Tiene que ir creciendo de gloria en gloria conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tiene que vivir cada día más agradándole a Dios. Cada día. Convertíos. El cristiano tiene que dar frutos, hermanos. Si no da fruto, algo anda mal en la vida del creyente. Aunque se haya bautizado, aunque haya creído, si no da frutos, no hay un desarrollo. Tiene que dejar esa vida mundana. Tiene que dejar vivir para Él mismo. Muchas veces, ¿verdad? No dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros porque nosotros tenemos el lugar que a Dios le pertenece. No hay una consagración a Dios. No hay una entrega total y completa a Dios y a su obra. Yo primero y después de yo. Y primero yo. No hay un desarrollo. No hay un crecimiento espiritual. Vive una vida todavía mundana. El Hijo de Dios, hermanos, se distingue por vivir una vida que agrade a Dios. Una vida que alabe a Dios. Y esto lo vemos en el libro de Lucas, el capítulo 19, versículo 8. Hubo una persona, y anteriormente, en el libro de Lucas, capítulo 18, hubo un joven que vino ante el Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para entrar en el reino de los cielos? Para tener la vida eterna. Jesús le dice: los mandamientos los sabes. Dice: ¿cuáles son, Señor? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice el joven: todo esto, Señor, lo he hecho desde mi juventud. Jesús lo puso a prueba y le dijo: te falta solamente una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígame.
¿Qué pasó, hermanos, con este joven? Se fue cabizbajo, triste, porque tenía muchas riquezas y no quiso dejarlas. Jesús dice, triste, Jesús dice, difícilmente, les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. ¿Qué es lo que está estorbando, hermanos? Este joven estaba convencido que Jesús era el Mesías. Él vino y dijo, ¿qué haré para entrar en la vida eterna? Jesús lo puso a prueba. Te hace falta convertirte. Te hace falta entregarle tu corazón a Dios. Muchas personas de los que estamos en la iglesia no le hemos rendido todo nuestro corazón a Dios. Necesitamos entregarle todo nuestro corazón a Dios. Lucas capítulo 19, ya voy a terminar, hermanos. Vemos a un siervo de Dios, a Leví, a Zaqueo. Como ustedes lo saben, era un hombre bajito, que había oído de Jesús hablar, y cuando supo que Jesús venía con la multitud, y como era tan chiquito, se subió a un árbol sicómoro, porque quería ver a Jesús por donde iba a pasar Jesús. Jesús, cuando pasó por ahí, le dice: Zaqueo, Zaqueo. Sí, tú, tú, te estoy hablando a ti, Zaqueo. Aquí no hay otro Zaqueo nomás que uno, tú eres el que estoy hablándole. Bájate del árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, hermanos, Zaqueo les puso la mesa. Ahí, ¿verdad? Y había publicanos, había ¿verdad? Pecadores, y Jesús estaba comiendo con ellos. Y Zaqueo se levanta y les dice, en esto voy a probarles que yo me he convertido al Señor. No exactamente las mismas palabras. Dice: si alguno he defraudado, 4 veces se lo devuelvo. Todo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. ¿Qué diferencia del joven rico? Esta persona había tenido un cambio en su corazón. Estaba creciendo, estaba dando frutos. Había una transformación en su vida, en su corazón. Y dijo: hasta la mitad de mis bienes les doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, 4 veces se lo devuelvo. Esa persona se convirtió, hermanos. Se arrepintió, pero también se convirtió. El apóstol Pablo, otra persona, ustedes sabemos, ¿verdad? ¿Cómo era la vida del apóstol Pablo? Tremendo. Todo lo hacía por vanagloria. Todo lo hacía por egoísmo. Todo lo hacía por el nombre de la religión. Pero un día se encontró con el Señor. Y aunque él había oído de Jesús, pero no le había entregado su corazón. Un día el Señor lo encontró y le dice cosas. Dice: Pablo, dura cosas te dar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Patadas contra el aguijón. El apóstol Pablo tuvo una transformación, hermanos. Una transformación. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. El creyente, el Hijo de Dios, que ha sido transformada su vida, ya no vive para sí mismo. Vive para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que hace, lo hace para glorificar el nombre de Dios. Vive una vida completamente diferente. Hay un cambio. El apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, dice: todo lo tengo por basura. Todo lo bueno que era para mí antes, ahora lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Debe de haber una transformación
en la vida de cada creyente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. Está bien, qué bueno que ya nos va, ¿verdad? Arrepentimos, que ya nos confirmamos, pero no debemos de conformarnos. Nuestra vida debe de haber un cambio, una transformación continua. No os conforméis, no seamos conformistas. No nos envolvamos en las actividades de las tinieblas. Tengamos cuidado con quién caminamos, con quién hablamos, qué hacemos, a dónde vamos. Tengamos cuidado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice el apóstol Pablo: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Necesitas el entendimiento de la palabra de Dios para que haya un cambio en tu vida. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense, cambien. No se conformen con vivir una vida monótona, sin sentido. No se conformen, ¿verdad? En hacer lo que hacen diariamente todos los días. Tiene que haber una transformación, un cambio. El grano de mostaza, el grano de trigo, tiene que morir, tiene que caer en tierra para que haya una transformación. Si no hay transformación, si no cae en la tierra el grano de mostaza o el grano de trigo, no va a haber transformación, hermanos. Así el creyente, el Hijo de Dios. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. El creyente debe de ser transformado de gloria en gloria. Debemos de tener un cambio continuo, hermanos. El Espíritu Santo nos habla a cada momento qué cosa está bien, le agrada a Dios, y qué cosa no le agrada a Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, el apóstol Pablo, todos nosotros, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Nosotros, ¿verdad? Ahorita no vemos las cosas claramente, pero conforme vamos creciendo en el conocimiento y la sabiduría de Dios, vamos a ir notando, va a haber un cambio en nuestra vida. Vamos a ir viviendo una vida, ¿verdad?, que le agrade a Dios. Una vida que glorifique a Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen como el Espíritu de Dios. Hermanos, les animo a que examinemos nuestra vida, que no seamos conformistas, que no nos conformemos con hacer lo mismo todo el tiempo, que nuestra vida cristiana vaya creciendo, vaya siendo cambiada conforme a la imagen, de gloria en gloria, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ya voy a terminar, ya lo dije antes, ¿verdad? Pero solamente quiero mencionar, un día, hermanos, seremos transformados completamente. Nuestra vida, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, esto mortal será transformado, será cambiado por lo inmortal. Esto, ¿verdad?, corruptible será transformado, será cambiado en lo incorruptible. Un día, hermanos, esto que se siembra, este cuerpo que va a dejar de existir aquí en la tierra, será transformado. Aleluya, cuando el Señor venga, seremos levantados, aleluya, a la mera presencia de Dios. Va a haber un cambio, hermanos, en nuestras vidas. Esa es la última transformación que estamos esperando. Pero aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que ir cambiando poco a poco conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Tenemos que, ¿verdad? Aleluya, vivir una vida santa, apartada del pecado, apartado de lo malo, una vida que glorifique a Dios, que seamos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Filipenses 3:20 y 21 dice el apóstol Pablo: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Él transformará nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, conforme a la imagen. Esa es la última transformación, hermanos. Esa es la esperanza gloriosa del Hijo de Dios, de un día de ser transformado de este cuerpo de humillación, de este cuerpo corruptible, a un, aleluya, un cuerpo, aleluya, glorificado, conforme al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Esa es la transformación que estamos esperando como hijos de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, debe de haber transformación en nuestras vidas también. Que nuestra vida glorifique a nuestro Padre Celestial. Que nuestra vida, hermanos, sea una vida que agrade a Dios. No seamos simpatizantes, nada más. No seamos arrepentidos, nada más. Hay otro paso más todavía: el crecimiento en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Tiene que haber un cambio. Todo tuvo un cambio, todo tiene un cambio dentro de la atmósfera terrenal, en los cielos, en la tierra. Todo tiene un cambio. En el Hijo de Dios tiene que haber un cambio también, todos los días, de crecer diariamente en el conocimiento y la gloria de Dios. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos por vivir una vida santa, apartada del pecado. Que nuestros labios alaben a Dios, que nuestros oídos no entre basura, que nuestros ojos no miren cosas que desagradan a Dios, que nuestros pasos no nos lleven a lugares que no le agradan a Dios. Debe de haber un cambio, una vida santa. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Les animo, hermanos, a que sigamos adelante, siendo no solamente simpatizantes, ni solamente arrepentidos, sino convertidos. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pongámonos de pie, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos diste, mi Dios, de poder, Señor, meditar en tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, tiene poder para cambiar la mente, para cambiar el corazón, Señor, para transformarnos, Padre, de gloria en gloria, conforme a la misma imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Cada día, Señor, a cada momento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos cambie, nos transforme conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Que todo lo que hablemos, digamos, pensemos, Señor, sea para la honra, la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. No, Señor, podemos solos, no lo podemos hacer, pero tú, Señor, sí lo puedes hacer en nosotros. Solamente tenemos que rendirte, Señor, no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón también. Es todo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Graba este mensaje en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios les bendiga, mis hermanos.